dado en la primera forma general que me dirigí a ustedes, lo que me dieron para hacer un tipo de promoción de la actividad que yo pretendía hacer, que la inicio en el día de hoy. Es decir, dimos hacer una serie de revisiones de temas con intereses básicos de la patología bucal, habida cuenta de lo que yo he hecho toda la vida, ser docente en patología bucal. Y pues en el día de hoy pues vamos a desarrollar una situación que también la promovimos en la última oportunidad de mi intervención, que fue la situación del estrés. Este tema lo vamos a desarrollar con un título un poquito sugestivo, y es sobre el estrés. Vamos a hacer leves comentarios sobre las imprecisiones que se tienen semánticamente alrededor de este término. Lo primero que quiero hacer es significar que en esta revisión de imprecisiones que vamos a hacer del estrés, no lleva implícito esto en modo alguno la situación de transmitirles que la palabra estrés se utiliza mal, es decir, se utiliza con error. Esto quiero dejarlo bien explícito porque un concepto es la palabra error, que por supuesto es algo que se expresa y que no se corresponde con la realidad, y otra bien diferente es la imprecisión, que es un término vago, es decir, es un concepto vago que se dice, pero que no lleva implícito error, sino sencillamente es un término que a lo mejor no tiene el alcance que debiera tener. Desarrollando el tema propiamente dicho, vamos a decir los rubros que nosotros vamos a ir desarrollando en el día de hoy para poder, una vez hecha la aclaración del título, es decir, imprecisiones que hay con el término estrés de manera genérica sin que sean errores, pues vamos a decir que vamos a desarrollar el término explícito de lo que es el estrés y además las cualidades que pueden existir diversas en el estrés, dando los conceptos básicos fundamentales de eustrés y distrés. Yo creo que es una cosa muy singular y muy interesante que la persona pueda captar cuál es la diferencia. Hay quien ha dicho que el estrés es la vida misma, y nada más cierto. El estrés es el móvil vital que nos mueve, el estrés. Pero muchas veces nosotros, refiriéndonos a un comentario que hacemos de alguien o demás, decimos, estás en estrés. Eso conlleva la idea de que esa persona a la que nos estamos refiriendo está en malestar, está mal, se siente mal, no tiene un estado básico de salud. Y nada más lejos de la realidad, porque acabamos de definir el estrés como la fuerza vital que nos mueve. Y esa fuerza vital que nos mueve es la que nos permite resolver problemas, enfrentar las dificultades más grandes y salir airosos, etc. Por tanto, lo que ocurre es que al decir que estás estresado, no se quiere decir estás estresado, sino lo que se debía decir estás en distrés. Y ahora voy a caer en esta escisión o esta división que hay que hacer del estrés para que sea una cosa científicamente concebida y sin imprecisiones. Pudiera decirse que el estrés, definido por mí anteriormente como la fuerza vital que nos mueve y que nos sirve para resolver las diferentes demandas que puede tener nuestro organismo en un momento determinado, puede ser un eustrés o puede ser un distrés. El prefijo eu en patología significa la equidad, el equilibrio, la satisfacción, la salud. Por ejemplo, eutanasia, el prefijo eu, ¿cuál es el significado de la palabra eutanasia? Muerte dulce. Es decir, se busca la muerte dulce, la muerte equilibrada, la muerte buena, la que se busca, la mejor. Sin embargo, el prefijo dis, en patología también, precisa el opuesto, es decir, precisa la enfermedad, el desequilibrio, la situación mala para el organismo. De ahí que la palabra distrés precisamente signifique lo opuesto a la primera que dije, al eustrés. Displasia, distrofia, disuria son términos en patología que todos conocemos, todos los manejamos y quieren
es decir, situaciones de alteración del equilibrio, situaciones patológicas o entidades determinadas. Entonces, hecha esta aclaración, yo creo que ya cuando hablemos y digamos, estás en estrés, y lo decimos y lo vamos a seguir diciendo todos, sencillamente ya vamos a entender, es mi sentido de lo que persigue mi conferencia con ustedes, o sea, mi charla con ustedes, es precisamente que cuando lo digamos, infiramos y entendamos a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, cuando decimos, estás demasiado estresado, quiere decir que estás en distrés, que es la situación esta de desequilibrio, la situación esta que no se comprende bien, etc. Una vez terminado esta parte del eustrés y del distrés, yo creo que ahora será fácil para nosotros referirnos a esto y seguirle diciendo estás estresado, pero con una convicción de qué es lo que nosotros estamos queriendo decir. A veces las demandas que tiene nuestro organismo sobrepasan nuestras capacidades de respuesta y entonces ahí aparece esta situación de distrés a la que nosotros nos referimos. Y el distrés mantenido por años, por meses, por semanas, por días, a veces sencillamente enferma. Y no es que enferma, es que puede llegar a matar, sin exageración ninguna. Aclarados estos dos términos del estrés, el eustrés y el distrés, pues nos queda ahora también hacer una pequeña consideración en el sentido de que el estrés o el distrés puede aparecer en el organismo de maneras diversas. Es decir, tenemos por ejemplo el estrés agudo. Un estrés agudo pues sencillamente es, como su nombre lo indica, agudo y refleja o determina en el organismo la aparición de respuestas, por supuesto. Pero lo que ocurre es que el estrés agudo en general, cuando es sobre todo cuando es muy pequeño, cuando es muy corto el tiempo que actúa, sencillamente el organismo tiene mecanismos para responder a eso. Se produce una descarga de catecolaminas, nos sudan las manos, nos ponemos un poco algo de nerviosos y sencillamente es una cosa que pasa. En ese caso es un estrés de tipo agudo. Claro, si ese estrés agudo deja de ser tan agudo y se materializa en el tiempo y dura semanas, días, meses, se convierte en un estrés muchísimo más delicado y muchísimo más lesivo al organismo, que es el estrés crónico. El estrés crónico, que es ese que enferma, que es ese que mata, o el distrés, estoy refiriendo a distrés cuando digo esto, ya aclarado los conceptos, no hace falta volver a caer en esto. Sencillamente, cuando es un estrés crónico, el organismo se va mermando, es decir, la falta de respuesta consecuente a determinadas demandas va minando el organismo, lo va empobreciendo, y sencillamente lo llega a enfermar, y es el que yo digo que puede llegar en una situación extrema a matar. También en el tiempo está el estrés postraumático. Ya no se trata de un susto, sino se trata, por ejemplo, de un accidente o de una situación aguda con la familia o de una situación de estrés social o determinado que es sencillamente valorable, es decir, es variable la respuesta que puede hacer el organismo consecuente o no a este tipo de estrés postraumático que es también bastante delicado. Una vez hechas estas aclaraciones, vamos entonces a caer en materia y vamos a decir lo que puede hacer el distrés en la cavidad bucal. Solamente voy a comentar que el epitelio de la cavidad bucal con alto poder regenerativo, como todos conocemos, es un órgano diana muy importante del estrés. Y sencillamente en la experiencia yo refería en mi primera intervención, la vez anterior, que yo he sido constante testigo de las situaciones que tienen los alumnos en la época de exámenes, los pacientes con gingivitis marginales, con periodontitis severas, con situaciones de manifestaciones dermatológicas que se acentúan con manifestaciones en la cavidad oral, porque es muy sensible la cavidad oral al estrés. Es por esto que es motivante que nosotros podamos trabajar en esto, conocer el daño que puede hacer y sencillamente actuar en consecuencia cuando estamos tratando de nuestros pacientes. Para terminar esta
idea general o esta charla general que yo he querido darles, yo voy a decir que no son pocas las entidades, como decía anteriormente, de la cavidad oral que tienen relaciones con el estrés. La estomatitis es recurrente, sobre todo una a la que me voy a referir hoy de manera puntual, y en la próxima sesión que nos vamos a reunir voy a profundizar mucho, que es el bruxismo. Es el chasquido constante de los dientes de manera inconsciente, más bien en etapas nocturnas. El bruxismo es una de las manifestaciones fundamentales del estrés, pero sencillamente voy a titular nuestra charla la próxima vez, bruxismo, síntoma o síndrome. Y voy a hablar del tratamiento que sugiero hacer en el caso del bruxópata con una buena colectividad de especialistas que son los que tienen que convergir para poder tener un éxito en el tratamiento de esta afección, para tener un éxito adecuado en el tratamiento de la misma. Sí, para profundizar un poquito en esta última parte que estoy diciendo de las grandes manifestaciones que tiene el estrés en la cavidad oral, lo que me refiero es a la pluralidad de entidades que decía, en que el estrés se manifiesta, son múltiples, pero lo importante y lo que quiero significar es que es básico, fundamental para un odontólogo, para los odontólogos en general, cuando se enfrentan a un tipo de patología como esta, tener presente, por ejemplo, la queilitis angular. En la queilitis angular, que es una manifestación que aparece como todos conocemos a nivel del riñón quilar y demás, puede haber sumadamente o podemos estar en presencia de una monilia, por ejemplo, una moniliasis de una queilitis angular. Pero cuando la estemos tratando, no podemos dejar de considerar que además del germen que puede estar en este caso la monilia, profundizando o haciendo más profunda la sintomatología de esta queilitis angular, no podemos dejar de evaluar en ese paciente su situación estresada. Es decir, la cantidad de distrés que estamos observando en el mismo. Porque muchas veces hacemos reiterativos conteos y nos dan negativos de situaciones de moniliasis y sin embargo se enlentece la solución de ese problema. El estrés prácticamente encarece la solución definitiva de los casos cuando está presente. Y generalmente en la cavidad oral hay pocas entidades que yo puedo excluir que no esté presente esta situación de estrés o de distrés, para que no lo olviden, que no es más que la mala y no equilibrada respuesta que da el organismo a las tantas demandas y desafíos que nos golpean constantemente. Ya para terminar y lo decía en mi primera intervención, esta motivación que tengo yo con la situación de estrés, vamos a decir que yo tuve la oportunidad de hacer una tesis, como dije, de doctorado, una tesis de candidatura sobre estrés crónico experimental en animales como el conejo blanco español, y me encontré situaciones de cambios ísticos importantísimos en la zona de la mucosa yugal de los conejitos que fueron sometidos a ese tipo de modelo experimental. Por supuesto que los hallazgos que yo hice, como yo hago patología, son morfológicos, es decir, lo encontré básicamente a nivel de las arteriolas de mediano calibre, básicamente, y también en el músculo subyacente de esas regiones, como es la sarcómera, e incluso, para mi sorpresa, me encontré alteraciones del órgano respirador de la célula, como es la mitocondria. Los cambios de las crestas mitocondriales que yo vi y los balonamientos mitocondriales del órgano respirador de la célula me hacen pensar que sencillamente estamos en presencia de un elemento que nada más puede ser subestimado en la cavidad oral cuando se trata de entidades asociadas a este tipo de afección. Bueno, yo quisiera tener la oportunidad, me parece muy atinado el hecho de, una vez dicho todo esto, pues cómo ayudarnos a que el estrés nos haga, si se quiere, menos daño. No es nada el problema de tratar de llevarles a ustedes esta situación, porque es que hay quien dice que el estrés es la vida misma, como yo lo dije al principio de mi intervención. Entonces yo creo que sin duda también se combate mejor al enemigo cuando se conoce mejor.
Y la situación es que el enemigo no puede jamás subestimarse. Cualquier odontólogo que se enfrente a las entidades que habitualmente todos conocemos que están asociadas a este tipo de situación, debe no dejar de valorar y no dejar de pautar con ese paciente situaciones de conversaciones extensas, de que explique su sintomatología, que nos diga si realmente el tratamiento que nosotros estamos imponiendo le está satisficiendo para resolver su situación. Todo esto yo creo que es importante y sobre todo se combate mejor al enemigo que se conoce. Pero no lo podemos dejar de subestimar y de desconocer jamás. Ahora solo me queda despedirme de ustedes que han tenido la gentileza de escucharme y sencillamente decir que vamos a seguir en este camino del estrés un poquito más, como decía yo anteriormente, porque vamos a coger una entidad que afecta importantemente el aparato estomatognático, no solamente la cavidad oral y la oclusión, afecta severamente el aparato estomatognático y sencillamente es el bruxismo, como decía, o el chasquido involuntario de los dientes. También me parece que va a ser interesante para ustedes mi pequeño consejo que voy a dar en esa oportunidad futura, en el sentido del el mejor camino, que yo pienso que se trata de un buen equipo de trabajo polivalente, es decir, donde haya todos los especialistas para poder devolver al aparato estomatognático lo que puede tener de salud y que lo pierde ante la situación del bruxópata. El bruxópata es un individuo que sufre severamente y que además de eso lesiona muy severamente sus bordes libres y la atrición dental es el elemento fundamental. Prácticamente destruye lo que es los tejidos normales de la cavidad oral, de los dientes en este caso. Así que ya hablaremos de eso con más profundidad.